Muy bien, buenas noches. Bienvenidos todos a charlas con APM a la luz de la luna. Nos sentimos muy contentos de reunirnos, de que estén aquí con nosotros como cada semana, como cada martes. Y esa noche tenemos un invitado muy Tenemos un invitado especial, muy especial, al doctor al Pablo doctor Campos. Pablo Campos. Y para Y esto, para esto, el doctor el Arturo doctor Arturo nos hará nos favor hará de favor de presentarlo. presentarlo. Adelante, doctor Adelante, Arturo. doctor Buenas Arturo. noches. Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Sí, ¿qué Buenas tal? noches. Buenas noches. Aunque el doctor Aunque el doctor Pablo Pablo ya no ya amerita no presentación, se está oyendo como un eco, Se está perdón. escuchando doble, se está escuchando doble. se oye Se eco, oye eco, eco, eco. eco, eco. A ver, A ahí ver, ya. ahí ya. Sí, ahí Ok. ya mejoró. Bueno, el doctor Pablo Campos es originario de la ciudad de León. Aquí hizo la carrera de De medicina, medicina, des- después hizo después hizo dermatología dermatología. Ahí y volvió a entrar de vuelta el eco. Se está oyendo mucho eco. no sé si No hay sé si algún hay algún micrófono micrófono prendido y que por prendido y eso que esté por eso así. esté así. Vamos a apagar Vamos a los apagar los micrófonos. micrófonos. Se oye mucho Se eco. oye mucho eco. Adelante, doctor Gel. A ver, ya, creo que ya, ¿verdad? Sí. Ya. A ver si ahí. Perfecto. Ahí. Ok. Entonces, eh, el doctor Pablo Campos ha sido profesor y director de la Facultad de Medicina de León y eh, todo el Todo el mundo mundo lo lo estima estima como como un un profesor profesor filósofo filósofo. y en la actualidad ejerce la medicina privada y pues nos continúa deleitando con sus pláticas que prepara y nos da parte de su vida y parte de su filosofía. Le agradecemos al doctor Campos el que haya aceptado para dar esta plática. Adelante, Pablo, por favor. Gracias, al contrario, el agradecido soy yo por regalarme siempre este espacio que es un espacio para mí muy cordial. Dos aclaraciones antes de empezar. En la promoción el nombre viene mal, es Apolonia la chamana Popoluca, ¿sí? Ahí por equivocación de dedo se puso otro nombre. Y segundo, quiero eh, explicar algo porque seguramente si ustedes empiezan a oír la plática como que van a quedarse con la impresión de que estoy tocando y brincando de un tema a otro de manera un poco rara. Voy a empezar hablando un poquito de lo que era la medicina mesoamericana y su encuentro con la medicina española en 1492, algunas cosas muy básicas para poder aterrizar en la Sierra de los Tuxtlas con los Popolucas y aterrizando en la Sierra de los Tuxtlas con los Popolucas, el encuentro con Apolonia, que es una chamana, y de Apolonia brincarme a la reflexión final que quiero hacer acerca de lo que es el magisterio y el ser maestro. Por eso que van a ver ustedes que son diferentes segmentos que van brincando de uno a otro, pero que de alguna manera tienen alguna relación. Se denominan civilizaciones originales aquellas que surgieron de manera autónoma, sin recibir la influencia directa de otra civilización previa ya desarrollada. Sociedades que inventaron por sí mismas elementos fundamentales como agricultura intensiva organizada, urbanismo planificado, escritura o sistemas simbólicos complejos, organización política, estratificación social, arquitectura monumental, especialización laboral. Y se conocen 6 civilizaciones originales: la de Mesopotamia con los sumerios, la de Egipto a los lados del río Nilo, la del Valle del Indo, la que se encuentra en China, a un lado del río Amarillo, la mesoamericana, que se va a dar con los olmecas en el sureste de nuestro país, y la de los Andes. Otro concepto importante es cuando hablamos de Mesoamérica, que es un término que la mayoría utilizamos, pero que a veces no entendemos. Este es un término que surgió a mediados del siglo pasado por un antropólogo austriaco, que es el doctor Paul Kirchhoff, que él estudiando lo que es las culturas indígenas en todo lo que es América, México, Centroamérica,
hizo relaciones de puntos esenciales donde compartían muchos elementos que de alguna manera evidenciaban el contacto entre estas civilizaciones. Y logró establecerlas en una zona que estoy señalando aquí en verde, que va más o menos de la Unión de Sinaloa y Sonora, oeste, bajando la parte esta de Jalisco, yendo hasta Tampico, y todo lo que es México y Centroamérica. Él tomó en cuenta muchos elementos culturales como era la agricultura del maíz, el uso del calendario, la escritura jeroglífica, los juegos de pelota, el sistema numérico, ¿sí? Y bueno, en toda esta región de Mesoamérica, como en todos los pueblos primitivos, la medicina indígena al nacer se confundía con la magia y el conocimiento se quedaba en superstición. No es sino hasta salvada la primera etapa, igual que ha pasado en todo el mundo, cuando empieza el conocimiento verdadero. El que al principio se funda en el empirismo, brumoso y en ocasiones absurdo, pero después convertido en conocimiento positivo una vez depurado por una observación secular. Viene el año de 1492, el encuentro de dos culturas. Y cuando nos ponemos históricamente a analizar estas dos culturas, a veces podemos desfasarnos de una manera no muy justa en lo que se refiere a su grado de desarrollo. Y es que si hablamos de 1492, la época del Imperio Azteca en México, pues vamos a encontrarnos con el inicio del Renacimiento en Europa. Y nos vamos a encontrar con personajes emblemáticos como Miguel Ángel, que en esa época está haciendo La Piedad, maravillosa, está pintando el techo de la Capilla Sixtina. Una época en donde empiezan dos revoluciones, la revolución anatómica y la revolución quirúrgica en el Renacimiento. La revolución anatómica, que va a estar fundamentada por dos personajes, Leonardo da Vinci y Andrés Vesalio. Leonardo da Vinci, que empieza a hacer autopsias y a hacer dibujos de los cadáveres de una manera bellísima desde el punto de vista artístico, pero con muchos detalles de todos los elementos anatómicos. Este dibujo que ven ustedes del feto es maravilloso, y sin embargo no logró trascender mucho porque todas sus observaciones iban a pequeñas hojas que iba juntando, nunca tuvo un escenario académico en donde compartir sus conocimientos. Y se perdieron hasta muchos años después, a finales del siglo XVIII, en que todos estos elementos pictóricos se encontraron en el Palacio de Windsor en Inglaterra, ¿sí? Los dibujos de él son realmente maravillosos porque aparte son dibujos que invitan a entender el movimiento. Y cuando viene el anochecer de él, que muere en el año de 1519, viene el amanecer de otro personaje que va a nacer en Bruselas apenas 5 años antes, que va a ser Ambroise Paré. Él sí va a ser un agente que va a ir a la universidad, descendiente de médicos, va a estudiar primero en Amboise y luego se va a ir a París, luego va a regresar de vuelta a Bruselas y se va a ir a Padua, donde va a empezar a hacer necropsias y va a escribir el primer libro de anatomía que se hace en la historia y hacer disecciones en público. Entonces, todo esto es una revolución anatómica que permite el conocimiento del cuerpo humano. Pero también viene una revolución quirúrgica con Ambroise Paré. Este es un hombre que era barbero, no estuvo en la universidad, llegó a estar en hospitales importantísimos como el Hotel Dieu, la Casa de Dios, en París, y que fue autodidacta y hizo avances importantísimos en la cirugía. Entre otras cosas, la curación de heridas, la ligadura de vasos. Muchas veces cuando había sangrados, lo que hacían era poner aceite quemado para coagular los vasos sangrantes, lo cual quemaba los tejidos y favorecía las infecciones. Y un buen día se le ocurre amarrar un vaso sanguíneo y va a transformar todo. Es el primero que va a hacer desarticulaciones, amputaciones. ¿Qué tan exitosas eran? Muy relativo, yo diría. 3 problemas había en aquella época: el dolor, la anestesia que no había, y segundo, las infecciones. Seguramente muchos de los eventos que él hacía, pues llegaban a infectarse, pero de alguna manera eran avances ya de lo que eran las bases de una revolución de tipo quirúrgico. Y todo esto va a encontrarse en 1492 con lo que va a ser la medicina en lo que hoy conocemos como Mesoamérica.
un encuentro de dos sistemas médicos. Aquí cabe hacer la reflexión que se equivocarían quienes quisieran medir el grado de avance de los indígenas de entonces o el grado de atraso de nuestros indios de hoy. Evidentemente que aquellas eran civilizaciones extraordinarias. Nosotros podemos saber la presencia de ruinas, de piedras, y nos quedamos en eso, pero habría que cerrar los ojos en un momento dado y entender toda la vida que había en estos escenarios. Podemos ver Teotihuacán vacío, pirámides, piedras, y se ve magnificente. Pero ¿cómo imaginarlo con toda la gente que vivía ahí? Tuvieron que haber sido civilizaciones realmente grandes, importantes, con mucha sabiduría. Los españoles traían consigo una cultura milenaria, traían sus costumbres, su religión, su medicina y también enfermedades que intercambiaron con microbios que nosotros teníamos. Pero había un problema aquí, que la medicina era una medicina meramente ritual. Ellos tenían la religiosidad católica en aquel tiempo, implantar el catolicismo. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que ellos veían que los extraños rituales eran los que marcaban el tratamiento de los eventos médicos. Medicina primitiva ausente de todo conocimiento positivo, porque no lograban entender que realmente la realización de esos procedimientos médicos iban envueltos dentro de este evento religioso primitivo. Y esto lo consideraban ellos como una superstición y con magia. Pasaron por alto el valor de su experiencia, la riqueza de su farmacología, sus atributos de clasificación, la intuición maravillosa de pueblos que no recibieron influencias de otras civilizaciones y que tuvieron que elaborar la suya aisladamente, lentamente, confiando solo a la comprobación secular de sus ideas. La intuición maravillosa de pueblos que no recibieron otras influencias, que tuvieron que elaborar la suya sola a través de la observación secular. Para imponer su religión y arrancar la raíz de la herejía de los naturales, el conquistador destruyó sus templos, derribó sus ídolos y destruyó sus códices, con lo cual mutiló su historia. Esto no sucedió, por ejemplo, con los moros en España, donde de alguna manera había ya años de convivencia entre ellos y los españoles, y cuando en 1492 se expulsan a los moros, de alguna manera no se destruye todo lo que era la sabiduría que ellos habían aportado y mucho en el área de la medicina. Entonces la logran conservar. Aquí no, aquí como todo era parte de herejía, pues había que destruir todo eso. Se perdió así gran parte de lo que la raza indígena había acumulado paciente a través de los siglos. Pero bueno, eso ocurrió en la primera etapa de llegada de los españoles y es entendible al observar que quienes venían acompañando a Cristóbal Colón, Hernán Cortés, pues eran gente que no tenía mucho conocimiento académico ni capacidad de discernimiento. Van a ser otros personajes españoles, principalmente religiosos, los cuales al llegar van a rescatar mucho de lo que se había destruido. En 1536 se va a fundar un primer colegio para indígenas. Las dos ciudades gemelas se habían destruido, la que se encontraba en Tenochtitlán, y entonces ahí los palacios se utilizaron para hacer los edificios y casas de los españoles. Y el último reducto de la conquista, que fue en Tlatelolco, ahí se hizo un colegio que era para hijos de indígenas. Es el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Hoy persiste este colegio con la iglesia, se encuentra ahí parte de lo que eran las ruinas de Tlatelolco y se encuentran después lo que son edificios ya del siglo XX, por lo que se le llama la Plaza de las Tres Culturas. Y es en esta parte y en esta escuela donde empieza a rescatarse lo que se había destruido. Es en esta escuela donde se va a hacer el primer códice que trata de rescatar lo que es la medicina indígena. Y este va a ser un códice que se va a llamar el Códice de la Cruz Mariano, porque entonces se invita a un médico indígena que dominaba toda la herbolaria para que cuente las plantas para qué servían, y se invita a otro joven indígena que ya lograba dominar el latín y el español para que traduzca todo lo que Martín de la Cruz, y estoy hablando ya de sus nombres bautizados, no indígenas, estaba diciendo. Y otros cuantos indígenas que sabían dibujar, pues pintaban las plantas. Y así surge un códice maravilloso, hermosísimo, con pinturas realmente preciosas. El hijo de Antonio de Mendoza, Francisco de Mendoza,
Le interesaba mucho esto para mandárselo al príncipe Felipe II, que había ya heredado el trono de Carlos V, para tratar de obtener más recursos, que ellos vieran que realmente estaban trabajando en Mesoamérica en bien de la población. Ese libro llega, nunca llegó al príncipe, llega a la Biblioteca Real. A esa Biblioteca Real va a llegar un cardenal italiano, Barberini, que era muy afecto a la literatura, y curiosamente este libro va a pasar a su colección. Y hacia 1929 va a terminar en la Biblioteca del Vaticano, y un investigador americano en 1929 va a descubrir este libro y va a decir, oye, qué cosa tan maravillosa. Este es el códice médico más antiguo que existe en toda América. Cuando el Papa Juan Pablo II vino a México, se lo entregó al presidente Salinas y hoy se encuentra en el Instituto Nacional de Antropología. Pero vino otro rescate más importante también de un religioso, Fray Bernardino de Sahagún, de la orden religiosa, había estudiado en Salamanca, y llegó en 1529 a la Nueva España. Y él tenía una característica muy peculiar. Le interesaba mucho platicar con los indígenas para que le preguntara cómo era, antes de que llegaran ellos, el comportamiento de los pueblos, su comida, su cultura, su religión. Y esa información la estaba obteniendo de personas de primer nivel, de indígenas vivos todavía, que habían estado antes de la llegada de los españoles. Sus superiores lo vieron y le dijeron, oye, te interesa mucho esto, ¿por qué no te dedicas a obtener información y a rescatar todo lo que fue la cultura indígena antes de que llegáramos nosotros? Y así se pone a hacer un libro maravilloso que es la historia general de las cosas de la Nueva España. Indudablemente el libro más importante en toda América para rescatar lo que era la vida indígena en todos sus aspectos, médico, cultural, religioso, en todo. La biblioteca más importante en Europa era la de los Medici, ¿sí? En Florencia, y terminó ese libro allá. Se le llama Códice Florentino porque está precisamente en Florencia. Y tiene 12 tomos, y en los tomos 10º y 11º viene la información de la medicina, donde se rescatan 250 plantas medicinales. Realmente no podemos afirmar que una medicina fuera superior a la otra. Ahí me llamó mucho la atención cuando a los 500 años salió un libro de la Academia Española de Medicina, donde ellos reconocían que en muchos aspectos la medicina mesoamericana era superior a la española. Yo pensaba que cuando decíamos eso nos ganaba el corazón y decíamos, no, somos demasiado obvios en nuestro fanatismo. No, la realidad es que sí hay muchos testimonios que hablan de este encuentro donde se reconoce que en realidad todas las dos medicinas tenían sus limitaciones. La medicina europea era la teoría de los 4 humores, la alteración humoral, farmacopea basada en tradición clásica, al igual que en América se hacían sangrías para expulsar el mal de la sangre. Las fortalezas eran la organización académica y el desarrollo de la anatomía, ¿sí? En la medicina mesoamericana había una concepción integral físico-espiritual, la enfermedad como un desequilibrio cósmico, pero había un gran conocimiento herbolario, y esa tal vez era una de sus fortalezas. Mesoamérica, según diversos historiadores, reconocen en ciertos aspectos, sobre todo botánicos y terapéuticos, que la medicina era mucho más avanzada que en Europa. Y en eso sí se destacó más que en Europa. Los aportes que dieron medicinales a través de plantas fueron muchísimos. Yo quiero resaltar ahorita el respeto a la herbolaria en ese sentido y en ese momento. La observación de los pueblos indígenas que sabían reconocer los principios de cada planta y que ahora se sabe si correspondían a tratar de resolver problemas de enfermedades específicas. Y esa observación es algo que hay que maravillarse. Si me dicen ahorita estoy a favor de hacer herbolaria, no. Creo que ya quedó superada y la farmacología nos ha enseñado mucho. Hoy hay medicamentos que tienen dosis de 250 miligramos y de 500 de acuerdo a la intensidad de la infección. Hay una vida media de medicamentos, por eso medicamentos se dan cada 6 horas, uno cada 8 horas. Tenemos que entender entonces que el preparar las plantas a través de pequeñas gotas o tónicos, pues no se podía saber qué concentración de medicina tenían ni cuándo tenían que darse. Y eso de alguna manera eran elementos que sí empobrecían el resultado. Para nada minimiza la grandeza de hacer esa correlación. Hoy en día creo que sale obsoleto y sobre todo cuando vemos quién la está practicando. Hay personas que de muy buena fe la hacen
pero la mayoría no son médicos, ¿no? Y yo ahí sí cuestiono, pues desde el punto de vista ético, el atrevimiento a prescribir algo cuando no tiene idea de qué está pasando. Me duele la panza, mira, tómate esta microdosis de esta planta. Oye, pero ¿tú sabes cuáles son las causas del dolor abdominal? Una colitis, un cáncer de páncreas. Y yo creo que sí es una falta muy grande de ética el que una persona se atreva a hacer eso. Pero aún más, la mayoría de los que practican ola herbolaria no son charlatanes, ¿no? Son charlatanes que se ven enriquecidos por muchas personas que aún con un buen nivel académico acuden a ellos y de alguna manera favorecen esta clínica. Yo, como verán, no soy partidario en esta época de las medicinas alternativas porque creo en una medicina basada en evidencias, pero no dejo de asombrarme de la mayoría de la observación que tenían los pueblos mesoamericanos en esta correlación de la herbolaria. Ignacio Chávez dice, nunca la farmacología recibió un aporte ni volverá a recibirlo tan grande, tan rico y tan insustituible como que vació la flora americana sobre la medicina europea del siglo XVI. Sería menester que se descubriera un nuevo mundo para que el actual pudiera recibir un aporte de cosas desconocidas tan grande como aquella vez. Cristóbal Colón cuando vino no venía ningún médico, venían 2 técnicos sanitarios en su primer viaje. En el segundo vino un primer doctor, el doctor Diego Álvarez Chanca, que llegó hasta las islas, nunca pisó el continente y de las islas se regresó. Y finalmente en 1526 viene el primer médico, que va a ser Pedro López, que va a fundar el protomedicato, que era quien debía regular la buena acción de la medicina, que no era mucho, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la medicina, al igual que en Europa, corría a través de los religiosos. El siglo XVI en Europa fue el siglo de los hospitales, porque había muchas epidemias, y en los hospitales para nada se privilegiaba el tratar de entender por qué estaban enfermos o curarlos, sino un acompañamiento espiritual a bien morir. Y ellos trajeron y reproducieron todos esos esquemas. Entonces empezó la evangelización a correr por toda Mesoamérica y junto con esa evangelización, la construcción de hospitales. El hospital del siglo XVI era una institución religiosa y caritativa. Su propósito principal era aliviar el sufrimiento humano y salvar el alma del enfermo, combinando asistencia material, cuidado espiritual y acción evangélica. Obviamente los religiosos no sabían mucho de medicina y se tenían que asesorar ¿con quién? Pues con chamanes indígenas. Fue en aquella época donde ya trató de surgir algo y se hace la Universidad Real y Pontificia en 1553, apenas unos 8 meses después de la que se hizo en Perú. Y hay solo 2 fotografías de esa universidad, que estaba a un lado de lo que es Palacio Nacional, que es esta fachada, y esta del caballito de Carlos IV, que ahora encontramos en la calle de Tacuba. Son 2 de las primeras fotografías que tomaron aquí en México en el siglo XIX. Tristemente, esta universidad en época de Maximiliano se destruyó. Pero aquí en nuestra universidad nace ya un poco la enseñanza de la medicina, pero de una manera muy primitiva en 1579. Se estudiaba Hipócrates, a Galeno, a Avicena. Vino la Santa Inquisición y esto bloqueaba mucho de lo poco que se seguía avanzando en Europa. Hay algo que se llama colapso, que Jared Diamond describe en su libro, que dice que es el drástico descenso de la población humana. Un colapso absoluto implica que todos los habitantes de la sociedad murieron o migraron. Causas frecuentes de suicidios ecológicos. Los mayas, ese es el ejemplo más característico. Pero hay otro colapso que es menor, determinado por reestructuraciones políticas, económicas y sociales, o la conquista de una sociedad por otra. Y ese fue un colapso parcial que sucedió con todas las culturas mesoamericanas. Vino la cultura de Europa y hubo ahí un sincretismo cultural y religioso, y cambió de alguna manera lo que era la conformación original, yo diría que en muchos sentidos para enriquecerse. Ayer era el chamán, era el principio y fundamento de la atención médica. Luego vino el médico, que fue el principio y fundamento durante los siglos XVII, XVIII y XIX. Hoy en día el médico es parte de un complejo engranaje industrial en el que se prioriza el negocio de la salud. Y ese es un viaje de quién es el protagonista principal de la salud.
Paso un poco de este verbario de lo que era la medicina mesoamericana para irme a otra época y a otro lugar y luego enlazarlo. 1960. Ya hace buen rato para algunos de mi edad. En 1960 yo entraba a la primaria y este fue mi primer equipo de fútbol. Este soy yo, el equipo Brasil, y este es José Luis Serra. José Luis Serra, compartimos diferentes escenarios, muchos de aquí son compañeros de vida, ¿sí? Después compartimos escenarios teatrales y por ahí escenificamos una obra del Quijote que se llamaba Sancho Panza en la ínsula Barataria, donde José Luis hizo Sancho Panza y yo el coronista. Y así como compartimos esos escenarios, terminamos la preparatoria. Él se fue a estudiar ingeniería industrial, yo medicina. Él, cuando terminó la carrera, entró a la Compañía de Jesús, se ordenó sacerdote y su primer destino fue en la Sierra de los Tuxtlas, al sur de Veracruz, donde se encuentra una etnia que son los popolucas. Él me insistía mucho a Guadalupe, mi esposa y a mí, que fuéramos a visitarlo. Yo le dije, voy a ir, pero una condición. Yo quiero convivir con chamanes. Quiero aprender de los chamanes. Prepárame reunión con ellos. Y preparé reuniones con los chamanes y a Guadalupe, mi esposa, con mujeres. Llegamos a Veracruz y nos fuimos, pasamos a un lado de la laguna de Catemaco. Él se encontraba en un poblado que se llamaba Chinameca, y todo lo que ven aquí hacia el norte es lo que es la reserva de los Tuxtlas, donde se encuentra el volcán de Santa Marta y el volcán de San Martín. Y ahí se encuentra el pueblo Popoluca. El término Popoluca proviene del náhuatl Popoloca, que significa lengua incomprensible, denominación que los náhuatl aplicaban a otros pueblos cuya lengua no entendían. Su territorio forma parte del entorno cultural y ecológico de la Sierra de Santa Marta y la región de los Tuxtlas. Y la característica de las caras es muy peculiar en los indígenas, sobre todo en los niños. Estos son niños popolucas. Pasamos a un lado de la laguna de Catemaco y de repente nos vamos internando en las Tluscas, un lugar ecológicamente muy bonito, muy, muy bonito, romántico. Y de repente entre la vegetación empezamos a ver las pequeñas cabañitas de los popolucas. Algunas de caña, de paja, de adobe. Y nos encontramos con los indígenas. Aquí las mujeres que siempre traen este vestido de colores especiales y el refajo que traen atrás, siempre como una cosa de coquetería, tiene que salir un poco abajo de la falda, ¿sí? Como en todos los pueblos indígenas, las mujeres son las importantes. Son las que mantienen la cultura, las que mantienen el dialecto, el vestimento, la cultura. Los hombres, más fácil nos occidentalizamos y perdemos estas características. Ellos cohabitan en sus pequeñas casas con sus pocos animales. Vean ustedes las faces de estos chiquillos popolucas. Y bueno, la primera reunión fue en plena sierra y no había consultorio. Nuestro consultorio fue un consultorio ecológico entre árboles y empezaron a llegar los chamanes, algunos caminando hasta hora y media, 2 horas, y no crean que iban caminando con sus pacientes para preguntarme qué tenían y qué hacerles. No, me venían a decir qué tenían sus pacientes según ellos y cómo los curaban. Y ya me empezaron a dar una cátedra de medicina indígena que me ayudó a entender de manera vivencial aquella medicina mesoamericana de lo que yo les hablaba y de la herbolaria. En ese momento, que fue hace 30 años, debo de decirles que en este aspecto estaba muy virgen la práctica de la medicina. Los chamanes eran personas que de alguna manera era un honor para ellos ser chamanes, no cobraban, tenían otros trabajos para mantenerse y ellos lo hacían en afán de hacer un servicio a su comunidad. Llegaron con sus plantas, muchos descalzos, como ustedes pueden ver aquí, pocos usan zapatos, y vean ustedes las mujeres con su vestimenta característica, ¿sí? Esta chamana en particular caminó más de 1 hora con sus pacientes y con un niño en brazos. Y yo les pongo un ejemplo, ¿no? Me presentaron a este paciente y dije, pues son verrugas vulgares, son mezquinos. No, ellos los llaman de otra manera y tienen otra forma de curarlos. Tratamiento: un día después de la luna nueva, raspar, colocar semillas de coralillo y atagote molido, tallar con berenjena,
Al ruido de un rayo raspar con una piedra o sal de grano. Al relampaguear, tirar la piedra atrás sin ver el sitio en donde cae ni mirar el relámpago. Pues es un placebo. Nosotros utilizamos magnesia calcinada, que no sirve para nada. Y le decíamos, se va a tomar un sobrecito en medio vaso de agua a la misma hora. Y lo hacían, y muchos se curaban. La cuestión placebo, pues también ellos lo utilizaban. Y este es un ejemplo de muchos de enfermedades que ellos me compartieron. Llegamos a Chinameca. Y vean ustedes aquí qué maravilla. Tienen su pequeña casa de salud. Y en esta pequeña casa de salud está esta vitrina donde hay jarabes y gotas de hierbas. Y tienen aquí su PLM, tienen aquí su acordeón, el chaparro amargo para parásitos y bilis, manrubio para diarrea, dolor de estómago. Y tiene para qué es cada planta. Y luego cuánto dar de gotas. La chamana llega y dice, necesito estas gotas para la diarrea. Ah, caray, ya no hay. Entonces sale al cerro, recaba las plantas, hace las gotas y las coloca en la vitrina para que si otro compañero chamán las necesite, estén hechas. Y ella está alimentando toda esta casa de salud de una manera muy altruista, tratando de servir a su pueblo, como yo me imagino era en la época mesoamericana. Aquí hay un sincretismo porque está toda esta medicina indígena y está el niño doctor dentro de la casa de salud. Me tocó ir a mostrarme cómo curaban otros pacientes y bueno, también hacían acupuntura, ¿sí? Y me explicaban cómo hacían todo este tipo de procedimientos. En estas poblaciones hay mucha religiosidad y mucha influencia de muchas sectas protestantes, que encuentran aquí un lugar virgen para tratar de captar adeptos a través de tratar de cubrir un poco sus necesidades más elementales. Entonces no es raro ver estas procesiones de elementos católicos pasando junto a otros templos de otras iglesias protestantes. Es gente muy pobre, viven un poco del maíz, de la calabaza, del frijol, ¿sí? Y bueno, tienen aquí, se llaman al mismo hijos de Homsuk, que es la deidad del maíz entre los pueblos popolucas de la Sierra de Santa Marta. Y la tienen así como muy bien identificada. El maíz posee el alimento elemental de Mesoamérica y ellos lo siguen utilizando mucho y de eso viven. Sus cocinas son así de pobres. Durante toda la semana nos invitaron generosamente a comer. ¿Y qué comíamos? Pues caldo de gallina. Eso sí, se esmeraban mucho y nos hacían unas tortillas deliciosas con unas salsas, híjole, capaces de despertar a la hemorroide más dormilona que existe, picosísimas, riquísimas. Y aquí estoy con José Luis, en aquel entonces, aquí Guadalupe, mi esposa, y aquí estamos compartiendo durante una semana, compartiendo los alimentos que tan generosamente nos enviaban, ¿sí? Fuimos a San Juan Volador y había una escuela y ahí me pidieron que diera algunas pláticas de cosas elementales. Tuve la oportunidad de hacerlo. Estaba yo con mi cámara y un día una niña me dice, ¿me tomas una foto? Sí, y en cuanto yo acomodaba la velocidad y la apertura, a la hora que yo vi, ya estaban todas formadas sonriendo para la foto. Cosa diferente a las niñas tarahumaras que no les gusta que se les tomen fotos porque sienten que se roban su espíritu. Aquí me tocó ver algunas ceremonias entre los niños que generosamente nos brindaron y me tocó hablar de algunas enfermedades para los niños, dar algunas clases a niños popolucas, ¿sí? Y también dar consulta en algunos casos si me pidieron que viera enfermos, ¿sí? Vean ustedes esta niña. Hay muchísima vegetación y muchas cigarras. Yo para entonces me había encontrado con las cigarras en el noreste de Guanajuato, ¿sí? Allá por el rumbo de Jichú, pero aquí en esta zona selvática está lleno de cigarras. Y un día en la noche, José Luis, mi amigo, me dice, oye, Pablo, quiero que vayamos a ver a una señora, no tiene nada de la piel, tiene cirrosis por un problema inflamatorio del hígado, el abdomen lo tiene lleno de agua, está muy mala, sé que no hay que hacerle, pero me gustaría que hablaras un poco con ella. Y ahora que yo salí, pues me encontré con un lugar que estaba anocheciendo y se muestra hasta romántico y sembrado de estrellas,
no hay mucha luz eléctrica. Y esto que se ve así tan acogedor por fuera, se le rompe uno el corazón cuando entra y encontramos aquí a esta paciente con una cirrosis terrible, con una citis terrible. Aquí está toda su familia, José Luis, mi amigo jesuita, gallinas durmiendo allí, compartiendo la vida con ellos, el tendedero dentro de la casa. Llegando a León, me acuerdo que recolecté espironolactona y algunas cosas para tratar de ayudarle, y llegaron 2 días después de que ella falleció. Pero estando ahí, de repente volteé al otro extremo de la cabaña y me encontré con una chamana que estaba revisando el pie de un niño. Yo vi el pie y dije, híjole, no sé qué tiene. Yo, dermatólogo egresado del Centro Médico Corazón, no sé qué tiene. Le pregunté y me dijo, son iguas. Poco hablaba español. No pude preguntarle nada más porque estaba enferma en muy malas condiciones. Y le dije, oye, me gustaría platicar con usted mañana. ¿La puedo ver? Sí, cómo no. Y al día siguiente nos vimos, ya de día. Vean ustedes, se ve diferente. Y aquí conocí a Polonia, una chamana popoluca que difícilmente hablaba el español. Y entonces me empezó a explicar que lo que tenían estos niños eran iguas. Yo decía, ¿qué es eso? Me dice, es una pulga. Y esta pulga, que se llama pulga arenera, vive en los puercos. Se alimenta dentro de la piel del cuero del puerco y luego pone sus huevitos que caen a la arena, y cuando los niños o las personas descalzas caminan, los van a romper y la pulguita va a salir y les va a penetrar la piel y van a causar esta enfermedad, y va a empezar como una lesión pequeña, rojiza, que se va a volver cada vez más grandota hasta hacer un punto negro. Y me dice, ve este punto de aquí, esa es la pulga ya grandota. Y agarra una aguja y la arranca. Yo iba con mi maletín, traía sacabocados para biopsias, traía todo, traía formol. Yo vi un puntito negro en la aguja y lo puse en el formol, guardé el formol. Y entonces ella me empezó a explicar todo el proceso. La pulga arenera, según su concepto, pasaba y vivía en el puerco y de ahí se contagiaba a los seres humanos. Ya después nos daríamos cuenta que realmente tanto el puerco como el ser humano pues eran víctimas de esta pulga, ¿sí? Y ella me explicó que mucha gente tenía esto porque andaba descalza, y en ocasiones los niños se acostaban sin ropa y les salían en las nalgas o en el cuerpo también estas lesiones. Me dio una explicación de lo que eran las niguas. Una explicación realmente maravillosa en su pobre español. Esta es una fotografía que hice por IA, lo confieso, porque en todos los caminos me encontraba niños que traían trapos y vendas en los pies para poder correr porque estaban afectados y les dolía mucho. Y eso era por todas las calles del pueblo, porque es una enfermedad muy frecuente y muy cotidiana entre ellos. Es Lupita, esta foto es original, me encantó con su sonrisa, con este cotorrito, ¿sí? Y bueno, terminando esta experiencia, fuimos a Icajal junto con José Luis, llegamos al Golfo de México, nos sentamos en una de estas palapas. Si volteamos a la izquierda veíamos el Golfo, si volteamos a la derecha veíamos este río y al fondo el volcán de Santa Marta, y aquello era algo de verdad esplendoroso. De repente vino una barquita, se bajó un señor con una cubeta, aquí están estos pescados, ¿qué quieren que les preparemos? Escogimos uno, nos lo preparó, tortillas hechas a mano y una salsa. Y son de aquellas comidas esplendorosas que nunca se me van a olvidar. Seguramente no fue la mejor desde el punto de vista culinario, pero a ustedes les va a pasar que las mejores comidas a veces no son en lo sustancial del alimento, sino el escenario y la compañía. Y en aquel entonces, después de haber estado compartiendo con popolucas y con chamanes, realmente era un cierre maravilloso el estar compartiendo los alimentos en ese lugar. Vean ustedes el río y el volcán al fondo. Nos regresamos, el pico de Orizaba nos dijo adiós, se veía majestuoso, y él y ella nos dieron la bienvenida al centro de la República. Llegué yo a León y saqué mi fraquito de formol. Y el patólogo me dice, oye Pablo, pues esto es un animal, pues sí, pero vamos a ver qué animal, es una anigua. Nos fuimos a un libro de entomología y vimos que era una tunga, se llama Tunga penetrans, ¿sí?
Y resulta que este era lo que arrancó la popoluca. Este pedacito es piel del niño. Aquí hay un orificio que hace la cola del parásito para poder respirar, defecar y como canal del parto. Esta es la piel de la tunga. Aquí están los intestinos y las tráqueas. Y se veía toda la tunga completa intacta. Revisé varios libros de entomología y en ninguno encontré una imagen tan extraordinariamente perfecta como la que Apolonia logró regalarme. La tungiasis es una enfermedad de la pobreza. Aquí está en rojo señalando sitios donde endémicamente es mucho más frecuente. También lo va a ver en México, pues en las costas principalmente, mucho más frecuente en África, en Brasil y en algunas partes de Asia. Y bueno, es una pulga. Los machos y hembra viven en el suelo, se alimentan de sangre de animales. Tras la cópula, solo la hembra penetra la piel. Y entonces la hembra penetra y con el pico hace un orificio aquí para respirar, con la cola, y el pico lo dirige hacia la dermis para estar alimentándose. Y empieza a crecer. Vean ustedes el tamaño que alcanza esta pulga. En 7 a 10 días ya mide 1 centímetro. Esta es la superficie de la piel, este es el orificio. Y vean, de medir 1 o 2 milímetros, al final mide hasta 1 centímetro. Obviamente que esto les duele mucho a la hora de caminar. Y cuando ella me dice en qué etapa de evolución está cada granito de acuerdo al tamaño de la tunga, pues es una observación que a mí me impresionó. A través del poro se van a eliminar los huevos, van a pasar por una etapa larvaria, el macho fecunda a la hembra y la hembra va a penetrar a la piel del puerco o de los seres humanos. Los huevos que caen eclosionan en 3 o 4 días, tienen la forma larvaria y aquí está todo el ciclo. Clínicamente son estas papulitas que van a hacerse luego rojizas y ya en su etapa más grande este punto negro. Y ahora que yo veo esto digo, qué maravilla. Y le digo al patólogo, tómale una foto. Me dices que no puedo, está muy grandota. Pues tómale en 4 partes y las juntamos, pues no, nunca nos salía. Dije, es que es imposible que tomemos una foto de una pulga de 1 centímetro. Alejandro Bonifaz, jefe de servicio de micología del Hospital General, maestro en ciencias, catedrático de la UNAM y una persona que siempre está con disposición de servicio, le comenté, me dijo, préstame las laminillas, Pablo, en la UNAM podemos hacer algo. Y más tardé en prestarle las laminillas que en regresármelas con fotografías. Ahí está tu pulga completa. Maravillosa y se los sigo agradeciendo mucho, Alexandro. Vean ustedes aquí la presencia de las tráqueas, la presencia de los intestinos, y vean ustedes las bolsas llenas de huevos, la cantidad de huevos. Vean la cantidad de huevos. Y aquí está el orificio en la piel, ¿sí? Y aquí la bolsita de huevos empieza a migrar para acá, porque hay un músculo que tienen que va de la cola al pico, y ese músculo al contraerse va empujando la bolsita de huevos hasta el orificio. Esta es una fotografía del músculo. Todo esto en la pulga que extrajo Apolonia. Obviamente que esto yo os dije, bueno, lo tengo que compartir, y creo que una de las cosas importantes de este tipo de trabajos, pues es académicamente plasmarlos en alguna revista, ¿no? La International Journal of Dermatology es de las revistas de alto tiraje en inglés a nivel mundial. Yo había tenido la oportunidad de publicar algunos artículos, mandé este artículo y me lo recibieron inmediatamente. Y esta es la fotografía de este artículo, donde se ve aquí toda la explicación de lo que es la tungiasis, ¿sí? Y vean ustedes las fotografías que vienen en el artículo, son preciosas. En aquel antes se pedían reimpresiones, y les digo que de algunas partes de otros países me llegaron solicitudes de permiso para reimprimir la imagen de la tunga, porque no conseguían una imagen tan bonita. Yo les decía, mira, la verdad, honestamente, quien tiene ahorita el permiso oficial, pues es International Journal of Dermatology, es la revista. La otra cosa es que te los brinques y que lo hagas, ¿verdad? Y así lo hicieron algunos. Este es el libro del doctor Arenas, que se lleva en todas las facultades de medicina de México y en muchas de Centroamérica. Y vean ustedes, en el capítulo de tungiasis está la fotografía de esa tunga que extrajo Apolonia con una aguja, ¿sí?
Hasta allá ha llegado la imagen de esa pulga que estaba en la punta de un pequeño alfiler. Y esta es la imagen de Apolonia, ¿sí? Realmente me sorprendió cuando yo le dije a José Luis, oye, José Luis, yo estoy sorprendido de la sabiduría de Apolonia. Él me contestó, yo estoy sorprendido de que tú estés sorprendido. Señal de que hay muchas cosas que te falta por entender. Y es que entonces fue como romper todos los esquemas de soberbia. Como un indígena que no sabe más que hablar mal el náhuatl me da una cátedra. Y aquí tengo que resaltar dos cosas. La primera, y lo acepto, mi ignorancia. Yo tenía la obligación de saber qué era eso. Cierto que no hay en el centro del país, pero era dermatólogo. Facultad de Medicina León, Centro Médico Nacional de México. Tendría que saberlo y no lo sabía. Eso tengo que resaltarlo. Y lo segundo, la sabiduría de ello. Y la sabiduría de ella no la ensalzo en función de minimizar mi ignorancia. No, la acepto. Pero sí me dio toda una clase que vamos a analizar en un momento. Me brinco entonces a la época en que yo me estaba formando académicamente, 1971, 1977, mi generación. En aquel entonces estaba yo más chavo, obviamente, no pintaba canas y pues no había internet. Si queríamos artículos sobre determinada enfermedad, estaba el Index Médico y teníamos que esperar a que abriera la biblioteca y luego ver si estaba la revista y pocos tenían los journals. Entonces, cuando llegaba un profesor y decía, el journal de la especialidad del mes pasado dice esto, yo decía, wow, ¿sabe lo que es el journal? Y entonces yo empecé a magnificar a todos ellos. Los endiosé. Eran mis grandes maestros que sabían lo que venía en las revistas más recientes publicadas en inglés. Y empecé a hacer muchos pedestales. Sí, muchos. Me fui a México a hacer la especialidad. Y cuando regresé, me encontré con ellos. Y de repente me encontré habiendo una gran diferencia en cómo trataban a los pacientes en el seguro y cómo los trataban en su consultorio, en cómo cobraban, en cómo se comportaban. Y entonces todas aquellas esculturas que yo tenía aquí se empezaron a desmoronar. Y me di cuenta de que no, que realmente no todo es así. Y para mí fue en parte desilusión y parte ubicarme de una manera más congruente. Hoy tengo el privilegio de dar la primera clase a los estudiantes que entran a la escuela de medicina y yo les comparto mi experiencia. Y les digo, miren, tengan la sabiduría de saber distinguir quién es un buen profesor, quién es un mal profesor. De todos van a aprender, del malo lo que no se debe hacer, del bueno lo que se debe de hacer. Pero no quiero que les pase lo que me pasó a mí, que me convertí en un basurero, que trataba de atrapar todo lo que decían los maestros. Yo les digo, yo quiero que ustedes sean un archivero, donde de cada maestro vayan seleccionando lo que vale la pena y lo que no vale la pena, pero que sean críticos. Este es un motivo de reflexión que me quedó después y lo trabajé por varios años. En el año 2013, la doctora Rosa María Gutiérrez, que era presidenta de la Sociedad Mexicana de Dermatología, a quien le debo un gran cariño porque tuve oportunidad de trabajar con ella mucho, me invitó a ser el presidente del Congreso de la Sociedad aquí en León y juntos pudimos ser los coautores para escribir el libro de la historia de la dermatología en México. Y a principios de su gestión me habla y me invita, Pablo, quiero invitarle a que participe. Vamos a hacer en UNAM un evento de homenaje a 3 maestros. El doctor Latapí, que ya murió, que es el padre de la dermatología en Latinoamérica, el doctor Amado Saúl, que vivía, y el doctor Pedro Lavalle. Y quiero que usted hable. Ser maestro hoy, un reto no asumido. Y obviamente yo me emocioné. Primero que me inviten de la Sociedad Mexicana, de la mesa directiva a hablar, pues era un honor. Y hablar en un homenaje a los grandes maestros, otro honor. Y había otro honor más simplón si ustedes quieran. Pero ir a hablar al plantel sur de la UNAM en una de sus aulas, pues era algo que la verdad sí me atraía bastante, ¿sí? Entonces me puse a hacer ya algo más formal, 2 veces reflexión que traía yo en mente después de que había regresado años antes, ¿no? Cuestionamientos, maestros. Y me fui entonces, porque yo ya había leído mucho sobre Ignacio Chávez y lo vi asimilar muchas cosas de él. Lo que un día dijo cuando era rector de la UNAM,
un 15 de mayo de 1965, donde me encontré la reflexión más bonita que yo he leído de lo que es ser maestro. Ser maestro significa no solo poseer un tesoro del saber, sino estar dispuesto a compartirlo. Caminar por la vida con la avidez de un estudioso que busca la verdad, pero también con el gesto del sembrador que lanza mano abierta a su grano. Tener la altura intelectual propia del que enseña y a la vez el pulimiento moral que se requiere para enseñar con el ejemplo. Hacer que quepan juntas en el alma la ambición del subir más y la generosidad de guiar e impulsar a sus discípulos y de gozar con su triunfo. Hermosísima, la he leído muchas veces y sigo alimentando de ella. ¿Sí? Esta es la definición más bonita que he leído. Y entonces venía toda esa serie de pensamientos, ¿no? Ser buen profesor no implica solo tener la capacidad de transmitir conocimientos y desarrollar habilidades. Será el impacto en el desarrollo de actitudes y el tipo de actitudes las que determinarán su definición. ¿Un buen profesor o un mal profesor? Y bueno, un excelente profesor es aquel que transmite conocimientos. Un maestro es aquel que comparte su sabiduría, pero que fomenta valores, aquel que es congruente entre lo que predica en el aula y su práctica diaria. Podemos tener extraordinarios profesores y yo los tuve, extraordinarios, los recuerdo y se los agradezco. Pero ¿qué es lo que hace esa pequeña diferencia? Para alguien que sea considerado como extraordinario profesor, le digamos maestro. Para mí es eso. El extraordinario profesor comparte sus conocimientos. El maestro comparte conocimientos, genera valores y es congruente entre lo que enseña. Y yo me quedé con eso. No hace mucho le preguntaba a Guadalupe, mi esposa, dime a alguien que haya sido maestro en tu vida. Y de repente me dice, ella va a un asilo. Esta enfermera que va al asilo. Y ella es tu maestra. La conoces mucho, has ido a su casa, ¿sabes quiénes no? Pero he visto cómo trata a los viejitos, cómo los oye, cómo los escucha, cómo les cambia el pañal, cómo les da de comer. Y para mí es una maestra. Y entonces dije, bueno, es que hay otro concepto, no debo de ser tan tajante, porque en un momento dado me puedo encontrar que hay momentos de vida y personajes efímeros que impactan y transforman, que modifican los principios y fundamentos de los proyectos de vida, y que es en un solo momento, y que pueden impactar la vida de tal manera que nos transforme. Y ese es un maestro. Y entonces me encuentro con Apolonia. ¿Cuántas veces vi a Apolonia? 2, un día en la noche y otro día en la mañana. ¿Cuánto tiempo platiqué con ella? Muy poquito. Pero pude saber que era una mujer maravillosa, que compartía su sabiduría, que tenía un testimonio de vida congruente. Y entonces dije, hijo, es que ella me enseña eso, ¿no? Me enseña realmente que el ser maestro no implica en un momento dado tener un certificado de la escuela. Y entonces no digo yo que hubiera sido soberbio, pero sí creo que es un ejemplo que destruye toda la soberbia de quienes creemos que por ir a las aulas y a la universidad nos pretendemos como dueños de la verdad y dueños de la sabiduría. Y bajamos del Olimpo a compartirles un gajo de nuestra sabiduría a los alumnos y nos volvemos al Olimpo. Y nadie nos puede corregir porque nosotros somos los que tenemos atrapado el conocimiento. Y entonces, ¿qué pasa? Pues yo me encuentro con una mujer que poco sabe hablar español. Y un día, entrando a Canalejas, a casa de una amiga que trabajaba mucho en educación popular, entro y veo un cuadro pegado en la pared de Pablo Freire que dice: la lectura del mundo precede a la lectura de la palabra. Me quedé parado, dije, ¿qué es esto? Claro, es muy sencillo, es esto. ¿Cuánta gente no tiene la posibilidad de ir a la escuela y aprender a leer las palabras, pero saben leer al mundo? La sabiduría de los campesinos. Y Pablo Freire dice: la lectura del mundo precede a la lectura de la palabra. Y Apolonia sabía leer el mundo. No sabía leer la palabra porque nunca fui a la escuela. Y esto también se lo digo a los alumnos. No seamos soberbios. Y eso, que nos dé la apertura que podemos aprender de los pacientes,
de la trabajadora doméstica, del albañil, de todos. Porque hay gente que no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, pero que saben dar lectura al mundo. Y eso es lo que me enseñó Apolonia. Por eso yo a Apolonia considero que es mi maestra. Y entonces, bajo ese concepto, me voy con esto que Guadalupe, mi esposa, me señaló. Hay momentos de vida y personajes efímeros que impactan y transforman, que modifican los principios y fundamentos de los proyectos de vida. Momentos fugaces de convivencia, pero que nos impactan. Y esos también son dignos de ser llamados maestros. Y pasa otra cosa, donde me voy a permitir una libertad, maestra Mónica, doctor Pacheco, ya le había comentado, doctor Vargas. Mi generación cumple 55 años de egresar de la facultad. Hace 55 yo entré a la escuela de medicina y iba muy contento, había logrado entrar con un hambre insaciable de atrapar el conocimiento, pero nunca pensando que aparte del conocimiento iba a encontrarme con una familia, y es mi familia de compañeros. Diferentes escuelas, diferentes ciudades, pero nos armonizamos mucho. Mi generación sigue siendo una generación muy unida, nos tenemos detectado, nos compartimos la vida, ahora con las parejas, y digo, qué orgullo tener una generación como esta. Por eso yo que, perdonándome ustedes, quisiera pues dedicarles esta plática a ellos, porque muchos de ellos he encontrado maestros. Y ahora cuando entran a la escuela de medicina, yo cuando entraban, cuando Javier Guerrero, que es compañero mío y era director de la escuela, en ese entonces yo le dije, oye, yo quiero que hagamos viajes con los alumnos a México. Órale. Y entonces empezamos a hacer viajes a México. Aquí estamos hace muchos años. Ahora los grupos son de 100. Y entonces era salir en la madrugada y el primer día donde había que ir al Hospital de Jesús, a la Secretaría de Educación Pública, a la antigua Escuela de Medicina, a conocer la historia de la medicina. En la noche nos íbamos al teatro y al día siguiente íbamos a cardiología, a nutrición, a ver la medicina nueva. Pero realmente el objetivo de estos viajes que era treparnos todos en un camión. Y yo me trepaba con 80 alumnos. A los 15 días iban los alumnos de un pueblito grande de una ciudad como León, de una escuela pública y de una escuela privada, gente de pocos recursos, gente de recursos, tratando de entender algo, que somos una familia, y el emblema de todos mis grupos, yo se los digo, es el de León Felipe. Yo les digo a los alumnos, voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo, porque no es lo que importa llegar solo ni pronto, sino con todos y a tiempo. Y es hacerles entender que todos somos juntos, que todo el grupo tiene que ir adelante, porque creo que la preparación de los muchachos actualmente tiene que ir desde aquí. Están muy preocupados porque atrapen el conocimiento, pero cuando salen muchas veces llegan a un sistema competitivo que no es el más agradable. Si en la escuela de medicina, en las residencias, logramos formar grupos de alumnos que en un momento entienden que son un equipo, que lejos de competir deslealmente tienen que apoyarse, van a ser mejores. Yo les digo a los alumnos, ustedes están compartiendo aquí el aula, mañana van a compartir los corredores de los hospitales, las camas. Si ustedes aprenden a ser compañeros aquí, van a ser buenos compañeros mañana. Y desde ahí tenemos que formarnos. Y para mí mi grupo fue un ejemplo que yo trato de implementar. No sé qué tanto podemos impactarlos o no. Vamos a ese viaje y al final del viaje nos vamos a Xochimilco o nos vamos a Tlatelolco, a Coyoacán. Obviamente que durante el viaje está prohibido el alcohol, es un viaje académico, van amenazados de muerte. ¿Sí? El que tome alcohol muerto es un viaje académico, pero el último día nos detenemos en un Oxxo, en una vinícola, órale, compran cerveza y tequila, ahora sí. Y terminamos el viaje de manera maravillosa. Y a los 15 días ya tienen una experiencia en común que los ubica más y los hace más partícipes. No creo que todo el grupo se integre, pero es algo que me dejó mi grupo. Mis compañeros de generación decían, oye, Pablo, ¿y estos viajes por qué nada más con los alumnos? ¿Por qué nosotros no? Y me insistían mucho y yo los veía y digo, híjole, es que ya están bien viejitos, qué barbaridad, se van a poner malos. Pero me insistían mucho y dije, bueno, hay dos cardiólogos, pues qué tanto pierdo, ¿no? Y nos juntamos. Tenemos un principio básico que se los paso como tip para las generaciones de nuestra edad, ¿sí? Primero vamos con parejas que han venido a enriquecer nuestro grupo, mucho, ¿sí? Y un principio es que
no podemos hablar más que de una enfermedad y de un nieto, porque eso prevalece, ¿sí? Es que mi columna, no, ya hablaste de tu próstata, ya no puedes hablar. Son viajes ya de gente de la tercera edad, pero nos acoplamos mucho y a partir de hace 6 años, pues hacemos viajes en grupo, pero con nuestras parejas, ¿no? Y realmente es una familia académica a la que yo quiero mucho porque me ha aportado mucho y que yo sí quisiera el día de hoy, pues agradecérselos públicamente todo lo que me han dado y lo que nos hemos dado como grupo, ¿sí? Aquí en la Escuela de Santo Domingo. Y otra gratitud a ellos dos, a Guadalupe y a José Luis. Guadalupe es mi compañera de vida, para mí una maestra, amante de la ecología. Me encanta cuando va con los nietos y les dice, espérense, vean este tronco, vean esas hojas, vean la textura del árbol, vean esta abeja. Y antes de irse dicen, denle un abrazo al tronco y digan amor a la naturaleza. Y pinta bien. Este Quijote está frente a mi silla del escritorio y este Quijote que me encanta está atrás de mi escritorio. Mi consultorio está lleno de Quijotes y créanme lo que de dar consulta teniendo el emblema del Quijote a las espaldas es algo que ya hace una buena vibra. Ella un día fue a un asilo y les dijo a los viejitos, oigan, les quiero dar clase de pintura y se rieron de ella. No, hombre, olvídese, tenemos 90 años, nunca hemos pintado, nos tiembla la mano, no vemos bien. Y ella les dijo, a ver, no le estoy preguntando cuántos sueños tienen, ni si han pintado, ni si les tiembla la mano, ni si tienen cataratas. ¿Quieren pintar? Y sacó papel y sacó pinturas y los puso a pintar. Y en esos asilos donde el viejito desayuna y se sienta en una silla que pase todo el día para volver a amanecer al día siguiente, algunos van sus familiares bien, otros nadie se acuerda de ellos, muy abandonados, una vida muy triste. De repente los enseña a pintar y vean ustedes lo que pueden hacer este hombre con un ojo que por cierto acaba de fallecer hace una semana. Vean ustedes las pinturas de los viejitos. Y entonces ellos entienden que son creativos, que a los 90 años pueden hacer algo y les surge una ilusión. Maestra, déjenos tarea para la siguiente vez. Me ha tocado ir el sábado y el domingo a acompañarla y están haciendo dibujos y cuando la ves se les ilumina los ojos. Maestra, vean lo que estoy haciendo. Yo le digo a Guadalupe, tú lo que estás haciendo es pintándole de colores el último tramo de su vida. Y eso es ser maestra. José Luis, compartimos aquello de Sancho Panza, ¿sí? Después compartimos la vida, esto es ordenación sacerdotal en la colonia Guerrero en México. Y bueno, aquí estamos en Chinameca, en la Sierra de los Tuxtlas, y hace poco en la Tarahumara, caminando por la Tarahumara con Chendo, nuestro otro amigo del grupo, con Guadalupe, porque ahora eres párroco de una de las parroquias con más vida en Chihuahua, una persona que se da a la gente, una persona que ha tenido la capacidad de saber aprender de los que no saben leer libros, pero sí saben leer al mundo, pero que también has tenido la capacidad de aprender de quienes sabiendo leer el mundo saben leer la palabra, porque has aprendido y sigues aprendiendo del que fue jesuita y después Papa, Francisco. Y digo sigues aprendiendo porque los maestros tienen esa característica, trascienden los tiempos. Un pedagogo brasileño que se llama Rubén Alves dice, el maestro continúa viviendo en aquellos ojos que aprendieron a ver el mundo a través de la magia de sus palabras. Y entonces nunca mueren. Y están presentes. Yo me pongo a recordar y me acuerdo del padre Goxels, aquel jesuita en los años 60, del hermano Escalera, del doctor Hernández Ornelas en la escuela, del doctor Báez, de Lupillo Murguía, mi suegro, una persona sabia y humilde, además no poder. Y todos ellos están vivos, porque yo sigo viendo a través de lo que ellos me enseñaron. Y bueno, quiero terminar y me voy a tomar el atrevimiento de algo que quiero que tomen muy en serio. Les quiero dejar una reflexión y una tarea. Yo, mis papás ya no viven ahorita, pero si ellos vivieran, ¿cómo se me antojaría decirle a papá y a mamá? Bajo ese concepto de ser maestro, no como alguien que esté en el aula, sino en la vida, mamá, papá, ¿quién fue maestro en tu vida? A lo mejor van a decir nombres de personas que yo ya intuyo,
pero me gustaría que me lo dijeran. Si ustedes terminaron esta plática, le preguntan a su pareja, ¿quiénes son tus maestros en la vida que te ayudan a formarte? A lo mejor que los tienen, hay gente que los tiene muy bien ubicados, y a lo mejor hay que digan, a ver, déjame pensar. Y digo, híjole, eso es doloroso que tengamos que pensar cuando son personas que tenemos que tener muy presentes actualmente. Pero demos la tarea de reflexionar bajo este concepto de maestro, no en el aula, desde que somos niños. ¿Quiénes han sido nuestros maestros de vida? Y la tarea, junten 2 hojitas. En una hoja apunten sus profesores, los buenos y los malos. Y en la otra, ¿a quién de esos profesores ustedes les llamarían maestros? Dentro de 8 días vuelvan a ver, borren, tachen, corrijan. Y cuando lo tengan, si hay oportunidad, compártalo con sus hijos y si hay nietos que puedan con ellos. Que sepan quiénes son los que impactaron en su vida y que lo conozcan. Pero sobre todo que sea un ejercicio que los invite a ellos a reflexionar desde ahorita en tratar de detectar quiénes son los buenos maestros, quiénes son los malos maestros. Y que si encuentran a alguien que dice, este cuate no es un buen profesor, no es un excelente profesor, es alguien que es un maestro, que lo inviten a caminar con ellos en su vida, que lo atrapen, pero que tengan esa sutileza de saber distinguir a quién le van a llamar buen profesor y quién va a ser digno de llamarse maestro. A lo mejor ya lo han hecho, si no lo han hecho, tómense unos minutos para hacerlo. Bien, este es Alonso en manos de Alejandro, mi nieto en manos de mi hijo, y cuando veo a Alonso de las manos de Alejandro, de Jimena, a Elena, Eugenia de la mano de José Pablo, de Rosalía, a Rodrigo, a Elisa de manos de Jonathan, de Marisol, quiero imaginarme que ellos van de la mano de un maestro, de una maestra, que eso sería como lo esencial en la vida. Y creo que hacer esta reflexión y reconocerlos a estas alturas, aunque sea un poco tarde, nos debe llevar a decir Yucuan Dins. Yucuan Dins quiere decir seamos agradecidos en el dialecto de los popoluques. Y lo mínimo que podemos hacer para alguien que ha sido nuestro maestro es, aunque ellos ya no estén, pensar en ellos y decirles Yucuan Dins. Ser agradecidos, que es un privilegio que tenemos por ser. Yo quiero decir Yucuan Dins a la maestra Mónica, al doctor Pacheco, al maestro Arturo Vargas, por el espacio que abren y por la labor que ellos están haciendo a través del doctor lector, porque creo que es labor de maestros donde están compartiendo su vida. Y creo que son personas que dignifican este nombre. Le quiero agradecer a mi generación, 71-77. Quiero agradecerles a todos ustedes que me regalan generosamente algunos minutos de su tiempo para compartirles estas reflexiones. Insisto, a lo mejor un poco abigarradas, pero para mí tienen como un punto que llevan una secuencia. Gracias. Oh, gracias a usted, doctor Pablo, en verdad. Se me hizo aquí un nudito en la garganta, porque lo que comparte es justo esta, esta vida misma, ¿no? Que, que, que nos deja, bueno, al menos a mí, esta sensación de que no está compartiendo solo unas diapositivas, ¿no? Juan Dins está compartiendo trozos de su vida, está atravesando la pantalla, está atravesando este Zoom porque toca el alma a partir de cada palabra que dice, a partir de cada recuerdo que engarza. Nos transmite eso, doctor. Entonces, muchas gracias. Voy a dar la palabra al doctor Arturo, ya que él es quien se encargará a su vez. Ay, ay, ay. Hay Y un... que le damos la palabra al doctor Juan Márquez y luego al doctor Carlos Pacheco. Doctor Juan. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Excelente conferencia, doctor Pablo. Me llevó a recordar toda mi carrera allí en la Facultad de Medicina de León. Yo fui de la generación, soy de la generación 1970-1976, cuando salimos. O sea que fuimos compañeros ahí en esa escuela.
y realmente, pues, un gran maestro, ¿no? Por aquí también vi que estaba mi compañero Alejandro González Padilla. Y pues gracias por esta plática que nos deja mucha enseñanza y esa diferencia que dice usted de, de maestro y profesor. Usted fue mi compañero, fuimos, y usted fue el dermatólogo de mi mamá, que lo quería mucho, y usted la quería mucho. Me acuerdo mucho de eso. Gracias. Doctor Carlos. Sí, muy buenas noches. Para mí es un gran honor, doctor Campos, la lectura del mundo que usted transmite en esta y en sus pláticas que le escucho. La verdad que es un honor que a doctor lector nos defiere y levanta el nivel. La vara es muy alta entre usted y el doctor Vargas Urgel. Han levantado este nivel, se lo debemos a usted. Es verdaderamente inspiradora y profundamente enriquecedora esta plática que acabamos de escuchar, como usted y como todos. Su capacidad para mirar la realidad y lo vivido que ha tenido usted con una perspectiva tan amplia que nos lleva en la historia, que nos lleva en la academia, que nos lleva en toda esta amplia y humana, pues se refleja en cada palabra que usted dice y en cada diálogo. Y lo hace de una manera tan hermosa, al reunir desde el principio cómo nos llevó en la historia que a mí en lo personal me fascina, la medicina, los saberes de la curandera, cómo mezclar usted esta plática tan bonita, 5 en 1, yo le diría, y la educación. Todo esto que usted hace de una manera extraordinaria, tejiendo un conocimiento integral que nos invita a todos los de este programa a reflexionar totalmente, cuestionar, más allá de lo convencional, como usted lo dijo bien, de los doctores, ¿no? De todo lo que estamos haciendo. Yo también lo quiero felicitar porque su vocación como médico no también lo es, sino que nos plantea bien qué es el maestro y qué es el profesor. Se percibe en usted toda esa gran alegría de lo que enseña y la claridad con que lo nota, ¿no? Con lo que lo hace. Yo la verdad, así es como usted entiende lo que nosotros tratamos de transmitir en Doctor Lector. Esta parte a mí me identifica mucho con usted. La forma de cómo leer esta y la sensibilidad con el compromiso y la profundidad que todo médico debe de tener en un sentido crítico. Gracias por esta gran charla de Apolonia. Es increíble, hay historias maravillosas. Aquí en Oaxaca tenemos el oncocercosis, que es muy parecida a lo que usted platicó, el pueblo maldito, ¿no? Y bueno, invitarnos a recorrer todavía hasta los 95, 90, lo que nos dé, para ir a estas comunidades que nos dejan gran aprendizaje. A mí me queda clarísimo que lo que estamos haciendo para noviembre se emula y se identifica con lo que usted nos platicó hoy exactamente. Gracias, doctor, porque esta plática a mí en lo personal y yo creo que a muchos nos deja huella. Lo felicito porque usted pertenezca a doctor Lector. Gracias, muy gentil. Gracias. Bueno, hay muchos comentarios en el chat y muchos están de acuerdo en señalar a Pablo como merecedor de los conceptos de maestro y de excelente profesor. Entonces, tanto sus mismos compañeros como amigos y como alumnos, eh, compañeros de trabajo, yo soy un compañero de trabajo, prácticamente no coincidimos en la escuela, pero hemos sido compañeros de trabajo y siempre me ha impresionado las pláticas de él, se lo he dicho y siempre le comento que sus pláticas nos hacen vibrar por los conceptos y le agradezco esta charla y a todos ustedes su asistencia. No sé si alguien más quisiera comentar. Yo quisiera comentar, maestro, Adelante, Basilio. una felicitación al doctor y
tocó algo neurálgico en la formación del médico, que todos los estudiantes de medicina compiten por ser el mejor y el maestro así lo alienta y lo premia. Y esto al salir a la profesional generan muchas demandas esos inteligentes estudiantes que denigran a los demás colegas delante de los familiares y genera demandas de los familiares porque siempre están diciendo que el otro se equivocó. No les enseñan en las escuelas de medicinas a trabajar en equipo, eso que dice el maestro es muy importante. Enseñarlos a ser compañeros y ayudar al que no sabe, y el que más sabe ayudarle a los demás. Y eso no se da, y eso persiste en la vida profesional. Y lo felicito por tocar ese punto y ojalá los maestros que escuchen esto, que son maestros de universidad, generen un tipo de enseñanza compartida y que concluya con una privada y hasta institucional, que cada quien le cambie las indicaciones según su turno, en fin. Y la otra cosa que le quería preguntar, ¿y qué pasó con doña Polonia? ¿Le llevaron algún remedio para esas pulgas? Desgraciadamente la tungiasis es de las enfermedades olvidadas, las enfermedades de la pobreza, ¿sí? Doña Polonia ya murió, me decía José Luis, mi amigo, que ya murió, y son enfermedades que son complicadas porque realmente el curar estas enfermedades implica curar una sociedad que está enferma. Y curar una sociedad que está enferma es algo que es complejo. Pero bueno, estamos mejor que en Dinamarca, imaginémonos, ¿no? No están los pobres daneses, ¿no? Es Un muy abrazo, complicado, maestro. Felicidades. muy complicado. Estas enfermedades de la pobreza son muy complicadas. Y son enfermedades olvidadas, desgraciadamente, ¿no? Difíciles de tratar, sí, porque tenemos que curar el sistema, tenemos que curar a la sociedad. No es curar la tongiasis, es curar a la sociedad enferma. Felicidades, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer un comentario? Sí, doctor Vargas Origel, soy Juan José Orozco. Hacia adelante, Juan José. Gracias. Los quiero felicitar, ¿verdad?, por la organización de estos programas. Y quiero felicitar a Pablo, que hasta la fecha nos conocemos desde chavos y no deja de sorprenderme. Ya habíamos platicado esto de diseccionar eh, el conocimiento y la sabiduría, la erudición con la sabiduría, las diferencias que hay en esto, ¿verdad? El, el forrarse de humildad para acudir a una comunidad indígena a aprender, es ponerse el traje también del antropólogo. El antropólogo es el que va a observar. Tuve oportunidad alguna vez de llevar un curso de antropología. Ya estaba yo, yo ya era adulto. Y si eso hubiera sido ya fuera en prepa o alguna vez en la escuela de medicina, pues a lo mejor me hubiera dado herramientas para ser otro tipo de ser humano. Pero bueno, fuimos aprendiendo con la vida y yo creo que no vamos a dejar de aprender. Pero aprender de Pablo pues siempre va a ser eh, muy reconfortante y nunca es tarde para sorprenderse. Te doy un abrazo, Pablo. Tú sabes el aprecio que te tengo de muchos años y qué bueno que sigues sorprendiéndonos. Gracias, gracias Arturo Vargas, gracias a todos ustedes. Muy bien, muchas gracias, Juan José. Eh, pues si gusta cerrar la plática, maestra o Carlos, doctor Claro que Carlos. sí, Adelante, Mónica. claro que sí, muchísimas gracias. De verdad que es un gran regalo este que nos ha dado doctor Pablo, como siempre, estas palabras, esta experiencia, esta sensibilidad. Y sobre todo, mire, usted que es de verdad un gran médico y esta sencillez de corazón. Eso es
una muestra de que usted es un maestro y nos deja la oportunidad de conocerlo, de atesorarlo y sobre todo de aprender como una persona como usted de gran trayectoria, que escribe en revistas muy importantes, que hace investigaciones. Como siempre iba con su cámara, con su corazón abierto a estas comunidades, a, a observar, a ser tan respetuoso. De verdad, doctor Pablo, lo admiro mucho y le agradezco tanto que haya estado esta noche con nosotros, como siempre. Agradezco también a quienes nos acompañaron aquí en esta sala de Zoom y a quienes se sumaron a el Facebook. Estará disponible la sesión ahí y también posteriormente la pondremos en el canal de YouTube de Doctor Lector para que la compartan con otras personas. Muchísimas gracias. Agradezco a Doctor Lector, agradezco a cada uno de los que estuvieron aquí. Que pasen buena noche.